Bien, ¿cómo están chicos? El día de hoy vamos a llevar lo que son soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte? Un soporte también es llamado piso. Ya es donde prácticamente los vendedores frenaron su descenso para que los compradores se activen. Entonces, de esta manera tenemos acá esta línea amarilla es un soporte, porque el precio empieza a caer, rebota, empieza a caer, nuevamente rebota, pero esta zona no siempre va a ser fuerte todo el tiempo. Va a llegar un momento donde va a ser roto para posteriormente volverse en una resistencia. En este caso es un soporte y nosotros podemos operar acá dependiendo los puntos de entrada o dependiendo qué nos esté haciendo el mercado más atrás. Entonces, de esta manera tenemos el soporte, el precio empieza a descender, llega a una zona y el precio vuelve a subir. El precio vuelve a llegar a la misma zona sin romperlo y nosotros podemos meter operativas para hacia arriba, en este caso sería en compra, ¿sí? Soporte, la parte de abajo, soporte o piso. ¿Qué es una resistencia? Es una resistencia o también llamado techo. Es una zona donde prácticamente los compradores están disminuyendo prácticamente su ascenso y los vendedores se están activando para entrar en posición. Entonces, una resistencia va a ser en la parte superior, esta línea celeste, el precio sube, cae, vuelve a subir, vuelve a caer. Pero esta zona no siempre va a ser fuerte todo el tiempo. Va a llegar un momento donde va a ser roto y esta zona se va a convertir en soporte en este caso, ¿sí? Acá está actuando como resistencia y acá ya va a actuar como soporte. Entonces, de esta manera tenemos que la resistencia, el precio empieza a subir y los vendedores se activan. El precio vuelve a llegar a la misma zona y acá yo debo meter operativas hacia abajo en venta, ¿sí? Una zona de resistencia. Los soportes y resistencias pueden ser operables tanto en tendencia lateral, alcista o bajista. Acá tenemos tendencia alcista, tenemos tendencia lateral y tendencia bajista. Marcamos nuestra resistencia y nuestro soporte, resistencia, soporte, resistencia y soporte. Entonces, cuando el precio llega a la zona, empieza a descender. Llega a la zona, empieza a subir y así sucesivamente. Podemos ir ocupando ya sea en tendencia alcista, lateral o bajista. Ahora, ¿cómo marcar los soportes y resistencias? Para poder trazar nuestro soporte o resistencia, nosotros debemos identificar una zona, en este caso como primer punto, segundo punto, y nosotros meteríamos operativa en el tercer toque en este caso, ¿ya? Y lo mismo en la parte de abajo, primer toque, segundo toque y en el tercer toque nosotros podemos meter operativa. Pero hay algunas combinaciones con lógica del precio que nosotros ya podemos meter operativas en el segundo toque. ¿Cómo sé si mi soporte o resistencia está bien marcado, está bien trazado? Nosotros tenemos tres maneras de trazar soporte y resistencia. Nosotros tenemos que hacer coincidir mecha con mecha y nos va a dar una efectividad de un 70%. También hacer coincidir cuerpo con mecha o mecha con cuerpo y nos va a dar una efectividad de un 90%. Y como tercer punto, hacer coincidir cuerpo con cuerpo que nos va a dar una efectividad de un 95%. Al fijarnos el porcentaje, obviamente, si yo hago coincidir cuerpo con cuerpo, es más efectivo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si yo hago coincidir mecha con mecha, no funcione. Acá dice 70%, pero con lógica del precio nos damos cuenta que este 70% puede subir incluso a un 90-95%. De igual manera, en el segundo punto. O sea, prácticamente las tres zonas que nosotros vamos a identificar para poder trazar una zona de soporte o resistencia, prácticamente son zonas fuertes, ¿ya? Obviamente esto también combinando con lo que es lógica del precio. En el primer ejemplo teníamos hacer coincidir mecha con mecha. Entonces, si yo tengo un punto y está coincidiendo con el segundo punto, mecha con mecha,
Quiere decir que cuando llegue por tercera vez el precio a esta zona, yo debo meter mi operativa en reversión, ¿sí? Porque es una zona fuerte, mecha con mecha. En el segundo ejemplo era hacer coincidir cuerpo con mecha o mecha con cuerpo. Y ahí tenía una efectividad de un 90%. Acá yo tengo cuerpo y acá tengo mecha. Está coincidiendo, está a la par. Eso quiere decir cuando llegue por tercera vez, acá yo debo meter mi operativa. Y lo mismo acá abajo, tengo mecha y tengo cuerpo. Primer punto, segundo punto, cuando el precio vuelva a caer a esta zona, yo debo meter mi operativa hacia arriba en compra, ya sea 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, dependiendo del contexto que me esté dando el mercado. Y en el tercer toque, bueno, perdón, en el tercer ejemplo tenemos cuerpo con cuerpo. Ya se podría decir que es la más efectiva, tenía una efectividad de un 95%. En este caso yo hago coincidir cuerpo con cuerpo y cuando el precio llegue acá, el precio tiene que caer. Acá lo mismo, cuerpo con cuerpo y cuando el precio llega a esta zona, tiene que subir porque es una zona fuerte cuerpo con cuerpo. ¿Cómo operar en tendencias ya sea alcista o bajista? En tendencias tenemos que marcar nuestras líneas de tendencia en mecha con mecha o mecha con cuerpo. Acá tengo mecha con mecha que a la vez está coincidiendo con el cuerpo y acá tengo mecha con mecha y acá también está coincidiendo con el cuerpo. Entonces, cuando el precio vuelva a esta zona, acá yo debo meter mi operativa hacia arriba y si el precio llega a esta zona, yo debo meter mi operativa hacia abajo, en venta en este caso. Ahora tenemos una estrategia que es la estrategia del tercer toque. Nosotros vamos a identificar nuestro soporte y resistencia y para poder operar entramos en el tercer toque. La operativa tiene que ser a 3 o a 5 minutos para que sea más efectiva y la operativa sirve en mercado lateral, alcista o bajista. Entonces yo voy a identificar primer punto, segundo punto o primer toque, segundo toque y si el precio llega a la zona yo debo meter mi operativa hacia abajo. Y si se fijan, acá estoy haciendo coincidir cuerpo con mecha, que tenía una efectividad de un 90% y por eso acá el precio también tiene que caer. Acá estoy haciendo coincidir cuerpo con cuerpo, entonces quiere decir que acá el precio ya puede subir incluso en el segundo toque, pero si llega al tercer toque, yo debo meter mi operativa hacia arriba. Acá está coincidiendo mecha con cuerpo, entonces tiene una efectividad de un 90%, entonces yo debo meter mi operativa en compra en este caso. Y como nos dice, puedo meter operativa a 1 minuto, a 3 minutos o a 5 minutos, dependiendo la tendencia también. Si es una tendencia lateral, pero de un extremo al otro extremo tiene más de 5 velas o 5 velas, obviamente puedo meter mi operativa a 3 minutos. Pero si acá, de acá a acá veo que tengo 3 velitas y de acá a acá otras tres, obviamente no voy a meter mi operativa a 5 minutos, la puedo perder. Entonces, mucho depende del contexto, ¿sí? Del tipo de tendencia, de cuántas velas llegan de un extremo al otro extremo. Todo eso tenemos que fijarnos con acción del precio, identificando soportes y resistencias. Y en una tendencia alcista, de igual manera, tengo mi primer toque, tengo mi segundo toque y tengo el tercer toque. Cuando el precio llegue por tercera vez acá, yo debo meter mi operativa en compra. Y lo mismo en una tendencia bajista. Si yo tengo mi primer punto, mi segundo punto, yo debo meter mi operativa en el tercer toque o tercer punto. Debemos recordar que las tendencias siempre van a realizar impulsos y retrocesos, especialmente tendencia alcista y tendencia bajista. Entonces, este va a ser mi impulso y este va a ser mi retroceso. Este es mi impulso y este es mi retroceso. Este es mi impulso y este es mi retroceso. Entonces, de esa manera se va moviendo el mercado, ya sea en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. En este caso, este es mi impulso, este es mi retroceso. Este es mi impulso, este es mi retroceso y así sucesivamente se va formando lo que es la tendencia alcista y bajista. Bien, muchas gracias por su atención.